Bienvenido o bienvenida al vídeo resumen del campo magnético. Este tema es uno de los más difíciles de segundo de bachillerato e incluso de varias carreras donde en el primer año hacen la asignatura de física. Y es que el campo magnético es bastante abstracto, hay varios conceptos y es difícil entender bien cómo encajan todos estos conceptos entre ellos. Bueno, más bien era difícil. Dejará de serlo cuando termines de ver este vídeo en el que te voy a explicar al detalle, pero de manera breve y concisa, todo el tema del campo magnético. Así que, sin más preámbulo, empecemos. En primer lugar, es importante entender que el magnetismo puede ser debido básicamente a dos causas. O bien un imán que produce magnetismo de manera permanente, o bien a una carga en movimiento. En segundo de bachillerato nos vamos a centrar en lo que es una carga en movimiento y de hecho en algunos movimientos muy concretos que tienen ciertas simetrías. Pero empecemos por el principio viendo cuál es la fórmula que describe el campo magnético de una carga en movimiento. La fórmula es esta de aquí. A una cierta distancia r, una cierta carga que va con una cierta velocidad produce un campo magnético. Esta es la definición. Esto no lo necesitas para segundo de bachillerato, pero es importante que sepas de dónde viene todo lo que vendrá a continuación. Y es que en segundo de bachillerato no te van a pedir una sola carga. Lo que te van a pedir siempre es un conjunto de cargas que se mueven juntas, es decir, una intensidad. Luego, cuando hablemos de la fuerza de Lorentz, que hablaremos en 2 minutos, allí sí que pueden aparecer cargas solas. Pero lo que es la creación de campo, siempre en segundo de bachillerato será debida a la intensidad, es decir, a un cable por el cual circula corriente. Además, y por suerte, te lo ponen fácil y solo te van a preguntar por el campo magnético en ciertas circunstancias donde esta intensidad cumple ciertas simetrías. Básicamente, 3 casos posibles: que tengamos un hilo infinito, una bobina, y en el caso particular de que n sea igual a 1, una espira, y un solenoide. Cada uno de estos casos tiene alguna peculiaridad. Veamos, el hilo infinito pues es simplemente un hilo infinito, pero siempre nos van a pedir la distancia respecto a este hilo, y en esta distancia, fíjate como se ve aquí en esta imagen, hay 4 puntos donde el campo coincide con uno de los ejes, y esto siempre se va a dar tengas la intensidad en el eje que lo tengas. Ahora veremos unos dibujos con esto un poco más detallado. El siguiente caso, el de la bobina y la espira, fíjate que siempre aparece en la fórmula la R. Esta R es el radio de la bobina o la espira. Y siempre, cuando tengas una bobina o una espira, te van a pedir el campo justo en el centro de esa bobina o espira, en ningún otro punto. Se puede calcular en cualquier otro punto, pero requiere de integrales y de cálculo avanzado que no se enseña hasta la carrera. Así que siempre te lo van a preguntar justo en el centro de la espira. Súper fácil cuando tienes una bobina o una espira, y aún más fácil cuando tienes un solenoide. Bueno, más fácil no, igual de fácil. En un solenoide, cualquier punto del interior del solenoide se calcula con la misma fórmula. Para diferenciarlo en un ejercicio, si no te lo dicen directamente, si te dan un radio es que tienes una bobina y si te dan una distancia es que tienes un solenoide. Eso sí, estas son las fórmulas del módulo del campo magnético, pero el campo magnético es vectorial. Para saber exactamente la dirección y el sentido de este vector, lo que tenemos que hacer muchas veces es aplicar la regla de la mano derecha. Básicamente, estos son todos los casos en los que aplicando la regla de la mano derecha podemos encontrar hacia dónde va el campo. Puedes pausarlo y verlo con un poco más de detalle, pero básicamente la regla de la mano derecha nos dice que si por aquí circula la intensidad, el campo magnético gira así. En cambio, si la intensidad fuera hacia abajo, el campo magnético circula de esta forma. Y en los casos en los que tengas una bobina, la intensidad van a ser tus 4 dedos, que si giran así, el campo magnético va hacia allí, y si giran así, el campo magnético va hacia el otro lado. Básicamente esto es la regla de la mano derecha y nos sirve para encontrar la dirección y el sentido del campo magnético. Fíjate que hay puntos en los que hay mucha simetría. Por ejemplo, en esta última imagen, tenemos que la intensidad está saliendo de la pantalla, por lo tanto, yo, si fuera un estudiante delante de un examen, tendría la intensidad que me apunta hacia mí y vería que gira de esta forma, que es lo que se ve en el dibujo. Si no se ve exactamente igual es porque la cámara hace que se giren las cosas y actúa como un espejo,
pero básicamente si lo haces tú con tu mano verás que el dibujo tiene sentido. Y aquí hay básicamente estos 4 puntos donde el campo magnético coincide con uno de los ejes, con el eje X o con el eje Y, apuntando hacia el sentido positivo o negativo de los ejes. No obstante, también te pueden preguntar el campo en un punto intermedio. Para ello, pues bueno, tienes que más o menos ajustarlo y hay un truquito, y es que el vector campo magnético siempre va a formar 90 grados con el vector posición que va desde el punto que genera el campo hasta el punto en el que medimos el campo, y siempre será perpendicular a ese vector posición. Con esta información sobre el campo magnético ya puedes resolver muchos de los problemas que te pueden preguntar sobre el campo magnético en los que te piden el campo, por ejemplo, creado por una distribución de hilos como el que se muestra en este ejemplo, y para calcular exactamente el valor del campo magnético en el punto P tendríamos que resolver un problema tipo superposición según la nomenclatura que utilizamos en Física Pro. Un problema tipo superposición es básicamente aquel en el que tienes una distribución de masas, cargas o hilos y te piden el campo magnético o la fuerza resultante de toda esta distribución. Así pues, sigamos adelante, y es que a veces el campo magnético es creado de manera externa y el enunciado te dice que hay un campo externo constante, cuando es externo prácticamente siempre es constante, y con este campo externo a veces interactúan cargas o hilos y aparece una fuerza, que es la fuerza de Lorentz. Esta fuerza de Lorentz siempre es, o bien, para el caso de una carga, el valor de la carga por la velocidad de la misma por el campo magnético ya sea creado por uno de los hilos con simetría de los que hemos hablado al principio, o un campo magnético creado de manera externa que el enunciado te dice que está allí. Básicamente, esto es lo que tendríamos que aplicar para la carga, y aquí vemos que hay un producto vectorial entre V y el campo magnético. Ahora te explico rápidamente cómo se calcula. Pero el otro caso es cuando tenemos un hilo. Cuando tenemos un hilo también se aplica la fuerza de Lorentz, y esta fórmula de hecho en el fondo es lo mismo que la de arriba, simplemente porque en el fondo la intensidad son cargas en movimiento, es decir, más o menos Q por V. Digo más o menos porque luego hay que añadirle un factor L, que es una distancia, ya que arriba tenemos coulombs por metros partido segundo, abajo también vamos a querer las mismas unidades. La intensidad son coulombs partido segundo, nos faltan los metros, es decir, nos falta saber exactamente sobre qué trozo del hilo aplicamos la fuerza. Esta L básicamente es que tú tienes un hilo y coges un trocito concreto de ese hilo, ya sean 5 centímetros o 500 metros, pero el trozo que cojas y hacia dónde está orientado ese trozo, que básicamente es hacia dónde está orientada la intensidad, en este caso, en esta imagen, pues sería hacia arriba, hacia el eje J. Recuerda que para hacer estos cálculos de las fuerzas tienes que hacer el producto vectorial, y el producto vectorial básicamente es hacer el determinante, expresarlo de esta forma: IJK, VXV y VZ, BXV y BZ para el caso de la carga, y algo análogo para el caso de un hilo. Aquí es muy importante que tengas en cuenta que tienes que escoger muy bien los ejes de coordenadas. Básicamente puedes coger uno de estos dos, aunque yo te recomiendo este, ya que es el que más se parece a lo que seguramente estás acostumbrado: las X para la derecha, las Y para arriba y las Z saliendo de la pantalla o del papel. Pero es posible que un enunciado te imponga los ejes de coordenadas y sean distintos a estos. Entonces ten en cuenta que a la hora de hacer el producto vectorial tienes que ajustar muy bien las Is con las Is, las J con las J y las K con las K. En el caso de las fuerzas también podemos tener un problema tipo superposición. En el ejemplo de antes, si en el punto donde estábamos midiendo el campo introducimos una intensidad, entonces nos pueden preguntar cuál es la fuerza que está recibiendo esa intensidad debido a las otras dos. Y esto sería de nuevo un problema tipo superposición. Por último, otros problemas que nos pueden preguntar son los que tienen que ver con una ley de la física que tendremos que imponer. La ley que tendríamos que imponer, a ver si lo adivinas, es la ley de Newton, segunda ley de Newton, de hecho. Con esta segunda ley lo que podemos hacer es tener varias fuerzas combinadas y de esta manera que nos pidan algo relacionado con alguna de estas fuerzas. Esto se puede dar básicamente en tres casos: en una combinación de fuerza magnética con centrífuga, que es algo que se da en muchos ejercicios y también en la vida real. Hay muchos sensores que tienes una carga con una cierta velocidad y entonces pones un campo magnético
y esa carga gira hacia un lado o gira hacia otro, y en función de cómo gire puedes saber, por ejemplo, la masa de la carga. Otro caso es cuando tenemos fuerza magnética y gravitatoria, como por ejemplo una carga que va a una cierta velocidad, está dentro de un campo y en consecuencia recibe una fuerza. Esta fuerza, en función de cómo sea esta velocidad y este campo, puede que sea hacia arriba, y la gravedad pues siempre va a ser hacia abajo. Y aquí en consecuencia nos pueden preguntar cosas relacionadas con estas dos fuerzas. Por último, podemos tener una combinación de fuerza magnética y fuerza eléctrica, como es el caso, por ejemplo, del selector de velocidades. Quizás te suena de algún ejercicio que has hecho en clase, donde tenemos campo magnético, campo eléctrico y una carga que pasa por en medio, y nos piden cosas sobre esta carga que podemos deducir a través de estas dos fuerzas y la segunda ley de Newton. Bien, para acabar, hagamos un resumen rápido de todo el tema. Sabemos que el campo magnético es creado básicamente por un imán o por una carga que se mueve. En el caso concreto de segundo de bachillerato, solo veremos una carga que se mueve, y en concreto que se mueve dentro de un hilo, es decir, que tendremos una intensidad, y además la tendremos en ciertas geometrías que permitirán que los cálculos sean fáciles. Así pues, en función de la geometría, a una distancia d o a un radio r o en cualquier punto del interior, en función de cómo sea esta geometría, tendremos un campo magnético del cual podremos calcular el módulo de manera sencilla aplicando estas fórmulas. Recuerda que luego, para saber la dirección y el sentido, tendremos que aplicar la regla de la mano derecha. Sobre esto nos podrán hacer preguntas de problemas tipo superposición y también sobre problemas tipo formulitas. Ahora te digo dónde puedes conocer toda esta nomenclatura que utilizamos en Física Pro. Pero, siguiendo con el campo magnético, podemos obtener este campo magnético de manera externa porque nos lo dice el enunciado. En ese caso, o en el caso de que el campo magnético sea creado por un hilo, este campo magnético puede interactuar con una carga o con otra intensidad, y entonces aparece la fuerza magnética o fuerza de Lorentz, que tiene estas dos expresiones, una para la carga y otra para la intensidad. Estas fuerzas pueden jugar con otras fuerzas, y con la segunda ley de Newton podemos resolver los problemas. Básicamente habrá combinaciones de fuerza magnética y centrífuga, magnética y gravedad, y magnética y eléctrica. Todos estos problemas, que se resuelven con la segunda ley de Newton, son lo que llamamos problemas tipo Newton. Si aún no conoces la metodología de los 4 tipos de problemas, puedes ir a verla en este vídeo del canal. Te dejaré el enlace en la descripción y en las tarjetas. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya resultado útil. Si ha sido así, deja un buen pulgar arriba, suscríbete si aún no lo estás, y nos vemos en el siguiente. Chao.